La Universidad Autónoma de Madrid acoge una exposición que retrata las vivencias de la comunidad universitaria durante los meses del confinamiento domiciliario provocado por la pandemia. Pinturas en diferentes estilos y técnicas, objetos hechos a mano, fotografías, conversaciones con la familia mediante videoconferencia o escritos dan testimonio de un momento de nuestras vidas marcado por el aislamiento, pero también por la búsqueda de formas de comunicarse. Nos hemos dado una vuelta por la exposición La pandemia nos encierra, nuestras mentes se abren, con sus comisarios. En el tiempo de confinamiento había muchos museos universitarios que estaban reuniendo colecciones que consideraban importantes para el futuro sobre la vivencia que estábamos teniendo todos. Desde el Museo de Artes y Tradiciones Populares queríamos reunir unos objetos etnográficos de carácter variado y para ello pensamos en hacer una convocatoria pública a la universidad que nos contase cómo lo habían vivido. Imaginábamos que muchas de esas obras iban a ser de carácter artístico, por lo que contamos con el área de gestión del patrimonio artístico de la universidad y José Antonio Sebastián. José Antonio, participaron gente de la comunidad educativa, esto quiere decir alumnos, profesores, trabajadores, gente que había tenido alguna conexión con la universidad en el pasado. Por otro lado, también hay que decir que esto es una exposición muy diversa. No solamente en la población que participa, de todas las edades, porque hay que tener en cuenta que no solamente, como bien has mentado, son profesores, son gente de administración, son alumnos y alumnos anteriores, sino también las personas mayores que convivieron con ellos en sus casas, los niños y niñas, en fin, todas las familias, todas las parejas, todos aquellos que quisieron de alguna manera aportar su vivencia una vez de carácter plástico, otras veces de carácter experiencia, a lo que es esta convocatoria. Muy abierta en general, muy diferente. Bueno, tenemos esta exposición hasta el 3 de febrero, hoy tenemos la oportunidad de verlas con vosotros dos, que sois los comisarios. ¿Qué tal si nos damos una vuelta? En esta primera sección de la exposición dedicada a socializar en la distancia, encontramos dos posturas muy diferentes en cuanto a lo que entregan. Una de ellas es esta, en la que el autor y la familia con que conviven interpretaron, con música, con letra, aquellas canciones que más había influido quizá en su vida, ¿no? De alguna manera para alentar, ¿no?, ese estado de ánimo y también un poco esa convivencia más lúdica con sus hijos. En este otro caso, por ejemplo, se trata de una exalumna de la universidad que entablaba relación todos los días con su abuela, que residía entonces en Argentina, a través de las cámaras del ordenador, y lo que hacían era grabar esas conversaciones. Fueron unas conversaciones muy entrañables, puesto que nos comentaba su nieta que había descubierto de otra manera a su abuela. Y me imagino que también esa abuela a su nieta la volvió a reconocer de otra forma con esas vivencias que se van contando, con esos anhelos de salir adelante a través de los recuerdos del pasado, ¿no? Es muy interesante. En esta parte de la exposición podemos ver los 11 textos que hemos recibido. Todos ellos tienen un carácter muy diferente, desde experiencias personales, poemas, cuentos, una relación de una persona que estuvo enferma de COVID, incluso recetas de cocina. Durante el confinamiento todos tuvimos que cocinar muchísimo y las recetas empezaron a ser cada vez más abundantes y la comida cada vez también ingerimos mayores cantidades de comida. Una de las profesoras participantes ideó la realización de recetas como las que podíamos hacer todos en casa, a las que además le incorporó su valoración nutricional y animó a sus estudiantes a hacer lo mismo, lo que también proporcionaba el descanso de hacer la receta, de comer bien y un proyecto académico. Esta parte de la exposición está dedicada al documento y la estética. Muchos de los documentos gráficos están más vinculados al documento antropológico y otros ya van directamente a una proyección artística, como es el caso de este gran mural, un gran mosaico realizado por una profesora de la Facultad de Profesorado y también artista visual, que plasma en 100 fotografías los 100 días del confinamiento. Cada uno de los cuadrados que componen el mosaico fue una fotografía realizada en el interior de su vivienda y en el que también se pueden ver cuando pudimos empezar a salir a la calle y ella empezó a visitar la naturaleza con las amapolas, la extracción de recuerdos, como las fotografías cuando es ella misma niña. Es un proyecto que la autora continúa en la actualidad y por eso este carácter de rollo desplegado que de momento se continúa sin tener una fecha de fin.
Y a este otro lado tenemos otro de los ejemplos entre el documento y la estética. En este caso está más relacionado con el documento. Se trata del trabajo de una alumna que miró por el telefonillo durante todo el periodo de confinamiento y realizó fotografías de la gente que pasaba. Se pueden ver en esas imágenes que la gente que únicamente salía a sacar el perro, a salir a comprar, a trabajar. En el recorrido de esta exposición tenemos también esta obra titulada Para no olvidar, y desde luego que para no olvidar ni los padres ni las niñas que realizaron esta obra, este collage fotográfico que parte de la realización en casa de un gran dibujo realizado con las manos y los pies de las niñas, en las que se impregnaban de pintura para realizar esta especie de arco iris y también estos seres casi fantásticos que son abejas y mariposas con las plantas de los pies. Es un mundo lleno de color, lleno de experiencia y desde luego de sonrisas y carcajadas. En esta obra vemos la realidad que nos rodeaba entonces, una ciudad prácticamente deshabitada, con las ventanas cerradas en muchos casos por aquellos habitantes que habían huido de la ciudad para asentarse en el campo, y esas otras ventanas a medio abrir con sus persianas que trasladan la realidad del momento. Estamos en casa, nos da miedo salir al exterior, solamente unos minutos al día para realizar esos aplausos que lo que hacen es alentarnos para seguir adelante, y esos médicos que también se ha reconocido su valor. Es una realidad que habíamos visto antes en las fotografías, pero ahora se traslada al papel a través del lapicero y los lapiceros de color, en unos casos el óleo, el acrílico y las pinturas pastel. La realidad que nos rodea, sin embargo, es otro tipo de realidad en esta obra en el que la autora busca una naturaleza soñada. ¿Por qué soñada? Hay que seguir adelante, hay que vivir, hay que recrear, hay que estar animoso, y para ello utiliza sus recuerdos de los exteriores, de estas maravillosas marinas y también de esa naturaleza, no solamente en las plantas o en esos centros florales, esas naturalezas muertas, sino también la que ha visto y codifica de alguna manera en una forma más figurativa, vinculada en algunos casos a la abstracción, de todas esas flores llenas de color, de movimiento, que lo que le hacen es soñar, vincularse a una realidad mejor a la que está experimentando en ese momento. Una realidad cruda, triste, oscura, que ha sido causada por ese bichito que vemos en aquella otra obra, que lo que ha hecho es encerrarnos a todos en esa especie de rejas, todos y cada uno de nosotros con nuestras vivencias en el hogar. A lo largo de la exposición hemos visto distintas manifestaciones, desde la acuarela, la fotografía, el relato. Aquí tenemos otra representación a través de arte digital. Es una alumna que ha realizado la obra a través de una tableta gráfica y que nos habla también de cómo vivió ella el confinamiento, en este caso en pareja. Hemos comprobado también que a través de las obras los compañeros, los estudiantes y el personal de administración y servicios en general nos han abierto su corazón y nos han contado cómo han vivido su confinamiento. Y en este caso pues nos enseñan otra vertiente, que es el confinamiento en pareja. Volviendo a las artes plásticas y a las experiencias vividas en casas, tenemos este otro ejemplo de una compañera que comenzó a pintar en aquellos días de una manera, si cabe, un tanto naif, pero que poco a poco, en el transcurso de los días, con esta dedicación que tenía habitual casi en su vida, fue explorando en las formas, en el color, en determinados estilos, en esas primeras flores que surgían ya en los jardines que utilizó para componer esta naturaleza muerta, en este retrato también con esa búsqueda ideal de la naturaleza, con la niña de unos amigos que cumplía años en esas fechas, y cómo su mano, su pulso, su entonación con los colores, su gracia en el manejo de las formas y de los volúmenes se hace palpable en esta muchacha tribal que está llena de color, ese color que nos hace falta para rebasar esos días oscuros. Pues en este caso tenemos una obra gráfica que trata de simular la portada de una revista a la que el artista titula Los Abrazos, publicada en el municipio de Tres Cantos, con las fechas del pleno confinamiento, en el que él mezcla la tipografía, el diseño gráfico, las imágenes, con poemas y escritos que llaman a la comunidad a contestarle y a darle respuesta de los sentimientos que ellos también están teniendo en ese momento. Él lo llama hojas volantes porque espera que vengan de vuelta, y en la exposición hemos tratado de vincular un poco ese sentimiento de kiosco de prensa con las hojas colgadas con pinzas, como si fuesen antiguos pasquines en los kioscos habitualmente.
En esta parte de la exposición se muestra qué recursos tenemos en casa, qué materiales para pasar el rato, para experimentar esas telas, esas camisas, esos vestidos que ya no utilizamos, todos esos colores, esos elementos que nos hacen falta, las mascarillas, cómo recurrimos a esos trozos de tela, a la costura y a esas gomas que también andan por casa para hacernos algo que es de utilidad absolutamente necesaria en ese momento. Esas mesas generadas con trozos de madera, con rejillas metálicas, con unas patas de bronce que hemos encontrado, como ensambladas resultan ser un pequeño mueble auxiliar para cualquier casa. Aquí tenemos otra obra que nos sirvió de inspiración durante el confinamiento. Esta obra tan colorida la titula la autora Cuadriculando el tiempo. Nos cuenta en sus relatos, que están todos también disponibles en los códigos QR, que durante cada día elaboraba 1 o 2 cuadrados para llevar así también el cómputo del paso de los días que parecían tan similares después de tanto tiempo. En la manta ha utilizado colores muy vivos, pero ninguno de los cuadrados se repite. Pues hasta aquí este breve recorrido por la exposición La pandemia nos encierra, nuestras mentes se abren, que estará disponible en la sala de exposiciones hasta el 3 de febrero. Os animamos a que vengáis a verla, donde seguro os sentiréis reflejados con muchas de las iniciativas y reflexiones que hicieron los compañeros y compañeras durante el periodo del confinamiento de la primera ola. Recuerda, y no te lo pierdas, hasta el 3 de febrero, donde en la sala de exposiciones de la Universidad Autónoma de Madrid, en el campus de Cantoblanco, Plaza Mayor, primera planta. ¿En qué horario? Pues de 10:30 a 2 todos los días, de lunes a viernes, y por la tarde, lunes y miércoles, de 15 a 17 horas. ¡Te esperamos!